Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Espero que estén bien. En definitiva, no se concretó en nada la tregua que supuestamente se había dado ayer dentro del Medio Oriente. El estrecho sigue cerrado y la situación de guerra dentro del Medio Oriente, o sea, sigue campante. O sea, que seguimos amenazando por una guerra de escalas desproporcionadas, ya que Israel no detuvo los bombardeos sobre el Líbano. No detuvo, el estrecho sigue cerrado y los planes de guerra siguen intactos. Ayer yo pensaba, de hecho lo dije en el live que se abrió, que no creía que esta tregua fuese a materializarse de una manera sólida, porque los objetivos primarios del plan no se habían dado. No se derrocó al gobierno iraní, ni se había abierto el estrecho, y tampoco se había renunciado al programa nuclear iraní, que según las agencias internacionales que meditan y que revisan todo este tipo de áreas y que no cuestionan a Israel por tener más de 90 bombas atómicas, dicen que Irán no está produciendo ningún tipo de arma atómica, ¿no? Sin embargo, veamos, Israel continúa con los ataques en el sur del Líbano. Como pueden ver, Israel es ese país, esta franja que ven aquí. El Líbano es un país mucho más pequeño que se encuentra al norte, que es una franja costera allí, del cual Israel pretende apoderarse del 14% del territorio, ¿no? Si ustedes miran un mapa que sea un poco más específico que este, al sur de Sidón, esa ciudad que se encuentra allí, está el río Litani, que es el límite de lo que Israel pretende ocupar. Pues para ocuparlo han desaparecido pueblos enteros, han estado demoliendo casas, han estado desapareciendo asentamientos que tienen 700, 1000, 2000 años ahí, con el fin de desarraigar a la gente de la zona, ¿no? Tú vives en un pueblo, imagínate tú que tú vayas a la escuela a buscar a tus hijos, y de repente llegas y encuentras que tu casa la derrumbó un payloader, la derrumbó una excavadora militar, y te dicen que te tienes que ir con tus hijos a la intemperie, sencillamente porque ellos tomaron el territorio a la fuerza. Yo quisiera ver a los defensores de Israel, a los que caen en esta manipulación que incluso se da contra cristianos aquí en nuestros países. Cristianos que salen defendiendo a un Israel que está gobernado por gente que desprecia profundamente a Cristo. Entonces, que llegaras a tu casa y encontraras ese panorama. Imagínate tú, ponte en el lugar de los palestinos o en el lugar de los libaneses. Tú llegaste a tu casa de tu trabajo y encontraste unos militares afuera de tu casa con una excavadora, tumbando tu edificio, tumbando tu casa, tumbando lo que sea donde tú vivas, y te dicen te tienes que ir. Vete tantos kilómetros arriba porque toda esta zona la vamos a tomar militarmente y la vamos a destruir. Sitúate un momento, ponte en el lugar de ellos, de los libaneses, de los árabes libaneses y de los árabes palestinos. Ponte en el lugar de ellos, un momento. Piensa tus hijos, tus madres, piensa en tus recuerdos, piensa en el arraigo que tú tienes con tu tierra, en el arraigo que tú tienes, como hacen, por ejemplo, con los campesinos que llevan generaciones ahí sembrando los olivos, que tienen siembras centenarias allí, que ahí vivieron sus bisabuelos, sus abuelos, con olivos que sembraron sus padres, sus bisabuelos en la zona. Y llegó un día un carajo que te dijo, mira, Dios me dio esta tierra, yo no sé tú qué vas a hacer. Dios me dio esta tierra, salte de esa casa, te tumba la casa, y los olivos que tú sembraste ahí con tu familia, de los que vivieron generaciones de tu familia, viene una máquina y los arranca. Los arranca de raíz y te sacan de ahí. Y después que te sacan de ahí, te bañan las tierras con glifosato para esterilizar la zona, que tú no puedas volver. Y te hacen eso repetidamente, como han hecho en Cisjordania. Si ven en el mapa, esa franja que está allí, la franja roja pequeñita que se encuentra del lado izquierdo abajo, esta que estoy señalando con el cursor, es Gaza. Eso es parte de Palestina. Y la parte roja es Cisjordania, que es el otro sector de Palestina al cual le dejó Israel desde que se produjo la partición de 1948. Israel es todo esto que vemos aquí. Y todo esto era tierra palestina, donde la solución hubiese sido un estado binacional, donde las dos culturas se integrasen. No había problema con eso.
que vivieran israelíes y árabes juntos en un país que reconociera el derecho de ambos a existir, de ambos pueblos. Pero no, el sionismo no quiere eso. El sionismo quiere la supremacía de los judíos sionistas por sobre los demás, porque los demás, según ellos, desde su punto de vista, los árabes palestinos son subhumanos, son gente inferior racialmente e intelectualmente. Y así como los ven a ellos, así lo ven a usted, señor latinoamericano, descendiente de español, de italiano, de irlandés o de cualquier otra nacionalidad que no sea la hebrea. Así lo ven a usted. Lo ven como un goyín, como un animal de carga. A usted que se dice cristiano y que se dice conocedor de la palabra y que sale defendiendo las políticas israelíes en el Medio Oriente, así lo ven a usted, de la misma manera. O sea, no solo le quitaron el derecho a la tierra, robándole todo el territorio, bajo un apartheid racial que hay allí y religioso, sino que lo poco que le dejaron, también se lo quitaron con los colonos. Hoy vemos una Gaza arrasada hasta los cimientos, en la cual no dejaron ni siquiera escuelas, no dejaron hospitales en pie, no dejaron en pie ninguna estructura que pudiera servir para rehacer la vida de los palestinos habitantes allí. Arrasaron militarmente esa zona después de haber dejado sin vida a más de 60.000 personas y siguen campantes y sonantes, esta vez agrediendo el sur del Líbano. Y agrediendo al pueblo de Irán bajo las bombas. Entonces, en este tema hay que tener un poco de humanidad, independientemente, como he dicho otras veces, independientemente de la causa que usted defienda, sea de derecha o sea de izquierda, hay que tener un poco de humanidad. Porque como humanos debemos siempre respetar el derecho del otro a la vida y debemos sobre todo acogernos a ese principio cristiano de amar al prójimo como a sí mismo. Y cuando tú partes de ahí, que lamentablemente los sionistas no son apegados a los principios cristianos, no desprecian absolutamente a Cristo. La élite que gobierna Israel desprecia a Cristo. Por lo tanto, no puede pensar sus enseñanzas, no pueden asumirlas como propias porque no creen en ello. Por eso es que se dan el lujo de exterminar bajo las bombas a miles de seres humanos sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, hoy en el sur del Líbano, al sur del río Litani, en la zona del sur del Líbano están haciendo lo mismo, están limpiando la zona de una manera cruel, de una manera despiadada. O sea, la cuestión ha llegado a ser a un nivel tal de desparpajo que hasta Europa, que siempre estuvo arrodillada a todo lo que Estados Unidos decía, únicamente asentía con la cabeza, está diciendo, oye, hay que frenar a Israel. Porque se están pasando, pues. Bajo ningún concepto, así usted defienda la idea que sea, usted no puede defender ese tipo de política. Entonces hoy, una tregua que se había llegado ayer, una tregua tenue, en un contexto difícil, porque habíamos visto a Donald Trump amenazando a Irán con desaparecerlo del mapa. Habló de desaparecer una civilización. Un Trump que estaba hablando del tema atómico, de bombardear con armas atómicas al pueblo iraní, trayendo un holocausto nuclear para la humanidad entera, incluso para los pendejos que defienden a Israel, porque el aire contaminado, las consecuencias de un ataque atómico le iban a llegar también a su casa. Se saltan una tregua que se había acordado ayer y hoy amanecieron atacando al Líbano en el peor ataque de los últimos tiempos. En el peor ataque de los últimos tiempos. Bien difícil la situación que se está viviendo para nosotros como humanos. Y muy preocupante la situación de los conflictos que se están generando únicamente por una minúscula parte de la población mundial, que no llegan ni al 1%, que es esta élite sionista que gobierna el Estado de Israel, pero que económicamente tienen un gran poder, que son muy fuertes en el ámbito financiero, en el ámbito político, en el ámbito económico, y que son capaces de
mover este tipo de influencias y de peso internacional logrado con el peso financiero para impunemente asesinar personas en Oriente Medio sin ningún tipo de sanción. Hay otros países que de haber hecho políticas parecidas a esta ya estuvieran sancionados y estuvieran cuestionados y estuvieran intervenidos. Más a Israel nadie lo cuestiona. Borraron Gaza de la faz de la tierra, borraron habitantes de la faz de la tierra sin ningún tipo de consecuencias. Hay una nube de idiotas y de gente que responde únicamente de manera emocional o envenenados por la religión. Pero un Dios de amor, como el que predicó Jesús en su momento, no permitiría que tú, o no apoyaría que saliera un grupo que se cree superior étnicamente a desaparecer de la faz de la tierra a otro. Pero eso son partes de políticas coloniales que no las hemos visto por primera vez aquí. No las hemos visto por primera vez aquí, ya las vimos en los años 90 cuando se dio el genocidio aquel. No sé si alguno de ustedes vio, los que tengan más edad, una película que se llamaba Hotel Ruanda, donde en unos pequeños países de África que están muy cercanos al Congo, Ruanda y Burundi, hay dos pueblos que comparten estos países, uno mayoritario al otro, que son los Tutsis y los Hutus, ¿no? Los Hutus son mayoritarios y los Tutsis, siendo minoritarios, fueron usados por los belgas durante la colonización de estos países en África para dirigir políticamente la nación en el momento que se independizaron estos dos países, pues. Y los Tutsis tenían ciertos privilegios económicos y en base a estos manejos coloniales se ganaron el odio de la mayoría Hutu y hubo una matanza ahí en el año 94 que fue ignorada por los medios de comunicación, como hoy ocurre con Gaza y con el Líbano, y que produjo en 3 meses 1 millón de muertos. Ustedes pueden decir pueden no creer en lo que yo les estoy diciendo, pero vayan a las grandes herramientas que hoy tenemos para conocer la historia de una manera objetiva y revisen lo que fue el genocidio de Ruanda. Un genocidio que contó con la complicidad de varios países europeos que tenían responsabilidad en el lugar y sin embargo no la asumieron y permitieron que en 3 meses 1 millón de personas desaparecieran únicamente que por la ambición de controlar los recursos minerales que hay en el oriente del Congo y que hay en Ruanda y que hay en Burundi. Hoy vemos un Israel que está ejecutando las mismas políticas genocidas, las mismas políticas de exterminio forzoso de poblaciones y que no está siendo cuestionado por nadie. Entonces veremos en el futuro a un Netanyahu que está siendo requerido por la Corte Penal Internacional. Entonces van a venir las peliculitas y va a venir la manipulación y la lástima y todo esto. Pero hoy es el sur del Líbano, cuando se viola la tregua que se había establecido ayer, es el sur del Líbano el que está sufriendo las consecuencias. Un día como hoy, donde han lanzado bombardeos despiadados, donde están desapareciendo pueblos, donde están asesinando niños, donde están aplicando unas políticas brutales e injustas contra un pueblo que no solo es que es un país pequeño, sino que es un país que ha sufrido bastante, que tuvo hasta 1990 una guerra civil que duró 20 años, instigada por Israel también, y que ha padecido muchísimo a lo largo del tiempo. En nuestros países, principalmente si hay gente de Argentina aquí, de Colombia, de Venezuela, habremos conocido a mucha gente libanesa, porque ellos emigraron mucho hacia nuestros pueblos, aquí en América Latina. Cualquiera de ellos te puede dar fe de lo que te estoy diciendo. Te puede decir todo lo que ese pequeño país que está ahí, el Líbano, mucho más pequeño que Israel, sufrió durante 20 años de guerra civil. Es un país que, si bien es pequeño, cuenta en su territorio hay aglomeradas una gran cantidad de minorías religiosas. Hay cristianos maronitas, hay musulmanes, hay gente de diversos credos, pues hay chiitas, musulmanes chiitas allí, y en determinados momentos, por cuestiones de intrigas y de rivalidades políticas, se enfrentaron en una guerra civil brutal. Y esa guerra civil se le añadía las innumerables cantidades de intervenciones israelíes en la zona desde 1982, que no han dejado de azotar ese pueblo. Y estas cosas se olvidan. Estas cosas pasa el tiempo y se van olvidando y se van olvidando. Y hoy se nos olvida que desde el 2007 Gaza está sufriendo masacres.
2007, 2010, 2014, 2016, 2017, bombardeos y muertes, bombardeos y muertes, bombardeos y muertes, y todas pasan por debajo de la mesa. Las Naciones Unidas no hacen nada. Los países de Europa que se dicen protectores y defensores del derecho internacional hacen silencio. Y mientras tanto, Israel no cesa de atentar contra el pueblo palestino, de borrar su historia, de borrar su rastro en la zona. Y por eso les decía a ustedes antes que se pusieran en el lugar de esa gente. Imagínense que llegan a su casa con sus hijos y su esposa de un día de trabajo y encuentran gente allí que les dice, sálganse de aquí, les tumban la casa y les dicen, váyanse. ¿A dónde? No sé, pero usted se tiene que ir de aquí porque vamos a bombardear la zona. ¿Qué sentiría usted en ese momento? ¿Qué sentiría usted en ese momento cuando un ente ocupante de una tierra que es suya le pide que se salga? Lamentablemente estamos atravesando tiempos oscuros porque los poderes precisamente que son apoyados por el poder financiero del sionismo a nivel internacional, a través de las redes sociales han idiotizado a gran cantidad de gente y la han llevado a un momento de oscuridad intelectual. O sea, encontramos gente que tienen opiniones, que apoyan este tipo de política únicamente que por el odio ideológico y se olvidan de la humanidad. Porque este sistema lamentablemente deshumaniza a las personas. Este sistema donde estamos viviendo convierte a los seres humanos en bestias. Por eso es que hoy vemos, los que tienen más edad, verán que antes la gente tenía un poquito más de empatía con los problemas humanos. Hoy, sin embargo, eso va desapareciendo a medida que pasa el tiempo. A medida que vamos centrándonos en comunicadores de redes que lo que hacen es chistes farandulescos, que lo que hacen es análisis superficiales con risitas de fondo y chistecitos, y nos van llevando a una oscuridad intelectual y humana y nos hacen ser indiferentes ante este tipo de padecimientos. Y encontramos un mundo que prefiere mirar hacia otro lado mientras están ocurriendo este tipo de cosas y te dicen cosas absurdas como la que me dijo alguien allí, que es un troll. Generalmente a los trolls no se les responde, pero que dice que lástima que Israel no terminó el trabajo antes. O sea, el trabajo de exterminio de un grupo humano, pues. Y lo triste es que esto posiblemente quien lo está escribiendo ahí sea una persona evangélica de nuestros países que padece los mismos problemas que tenemos todos. Es una persona a lo mejor de bajos recursos que entra a las redes sociales buscando a lo mejor información y se encuentra con un kilómetro, se encuentra con un José Pérez, únicamente que contando chistes, faranduleando con Marcos, y que lamentablemente viven de eso, pues. Viven del engaño, viven de la mentira, viven de la manipulación, viven de fomentar el odio, viven de fomentar la división entre nuestros pueblos, viven de fomentar la polarización y las rupturas familiares, las rupturas afectivas entre la gente, únicamente que por motivos políticos. Eso es lamentable. Entonces, fuese mejor si el escenario donde nos encontramos ahorita, que es el tema del asedio militar a Irán, no implicara el tema nuclear, que hasta ayer estuvimos a punto. Hoy estamos tranquilos en un mundo, estamos viendo, por lo menos aquí donde yo estoy, un atardecer muy bonito. Pero hoy pudimos amanecer con un mundo diferente, porque se amenazó a un país, a un pueblo que está en este mismo mundo, donde hay gente que respira el mismo aire que respiramos nosotros y que comparte el mismo mar y todo. Se amenazó a un pueblo con un ataque atómico, que de haber ocurrido en el plazo que lo citó el señor demente que gobierna hoy la Casa Blanca, hoy hubiésemos amanecido con la vida cambiada, señores. Y el que usted sea una persona de derecha o de izquierda no lo salvaría de las circunstancias. Que usted esté a favor de Katz en Chile, que esté a favor de Milei en Argentina, que esté a favor de Sheinbaum en México, que esté a favor de Delcy en Venezuela o de María Corina, no le pone usted una caja de protección para defenderse de las consecuencias negativas que tendría la radiación nuclear sobre su cuerpo, por ejemplo, o sobre los de sus hijos, por ejemplo, o sobre las de sus abuelos, por ejemplo. Entonces ya cuando uno se va a lo humano, uno tiene que detenerse un poquito y pensar, oye, ya llegó el momento de dejarnos de dividir por cuestiones políticas y vernos
todos como hermanos y encontrar puntos de encuentro, porque los puntos de encuentro, cuando nosotros volvemos en sí y no estamos siendo manipulados por factores que fomentan el odio, siempre son mayores los puntos de encuentro a los puntos que dividen. Siempre son mayores los puntos de donde podemos colaborar unos con otros que los puntos que pueden llevarnos a dividirnos como seres humanos. Entonces hay mucha gente hoy que ve este problema de manera superficial, y no es para verlo de una manera ligera lo que pasó ayer. Ayer estuvimos a punto de perder muchísimo como humanidad, únicamente por los deseos y los caprichos de un loco, de un demente que ya escribe maldiciones por una red social. Malditos locos, abran el estrecho, malditos locos, los voy a desaparecer de la faz de la tierra. O sea, esa es la manera de hablarle a un pueblo. Puedes tener diferencias políticas con la cúpula que gobierna allí, pero tú no puedes amenazar a un pueblo inocente con un holocausto atómico, porque dentro de ese pueblo hay gente que no apoya a quienes gobiernan ahí. Hay gente con diversos pensamientos, y existen artistas, y existen gente que tiene sueños, y niños inocentes que no están al tanto de la política. Entonces hay locos, como muchos de los que escriben ahí, que dicen lástima que no terminó el trabajito Donald Trump. Y no se da cuenta de la verdad de fondo. La verdad de fondo es que Trump, a todos nosotros los que estamos aquí, que la mayoría somos latinoamericanos, Trump nos desprecia como personas. Nos desprecia como individuos, nos detesta como individuos, porque la élite blanca norteamericana, la élite blanca, la élite que manda allí, que viene siendo manejada por los Rockefeller, por los Rothschild, por los Morgan, por las distintas familias de ahí, son absolutamente racistas y son absolutamente indiferentes con la suerte del mundo, porque ellos son los dueños del capital, son los dueños del mundo, y para ellos la prioridad es acabar con una cantidad de gente que ahorita desde su punto de vista consume muchos recursos, y ellos seguir esta vez ahora con el auge de la inteligencia artificial, a medida que vamos perdiendo nuestros trabajos y vamos perdiendo ocupaciones, y la inteligencia artificial y los trabajos se van tecnificando cada día más, y nos vamos quedando desempleados y nos vamos quedando reducidos a estar en nuestras casas, a vivir del telemarketing o a vivir de los videitos de YouTube o de las redes sociales y todo esto. A medida que esa evolución se va dando, vamos a dejar de ser necesarios como elementos trabajadores, y a futuro ellos tienen que causar un exterminio de grandes proporciones que nos va a afectar como humanos, porque es que el planeta no aguanta este sistema. Y este nivel de consumo tampoco. Es terrible al dilema al que nos estamos enfrentando. Pero mientras todo esto pasa, mientras ayer saltamos un problema que se dio, donde una nación se le amenazó con un holocausto atómico, hoy estamos indiferentes pensando en las mismas pendejadas de antes de ayer, sin detenernos a analizar este tipo de cuestiones. Es terrible lo que pasa aquí, lo que está pasando. No sé si alguno de ustedes tenga algún punto de vista que quiera plantear y que quiera subir a conversar un poco, pero la verdad es que como individuos tenemos que ir ampliando nuestras fuentes de información, ampliando nuestras fuentes de donde tomamos el conocimiento, y haciendo no cederle a otro, no cederle a los demás nuestra capacidad de crítica o nuestra capacidad analítica, sino nosotros de distintas fuentes revisar y llegar a un punto intermedio que pueda ser objetivo y que nos permita legarle a la humanidad más bien ideas de unirnos como hermanos, de llegar a entendimientos, de llegar a encuentros. No esto que se está viviendo ahorita aquí, gracias a Dios que este mundo es un mundo hablo del tema de esta red social, ¿no? Hay gente que piensa que las mayorías es como lo que vemos aquí, en estos individuos llenos de egos, llenos de tonterías superficiales. Y no, todavía en el mundo existe gente buena, existe gente noble, existe gente con dignidad patria de sus países, existe gente que lucha por el bien de los demás, existe gente comprometida con el bien de la sociedad. Y esa es a la gente que hay que rescatar, y esa es a la gente con la que tenemos que juntarnos a construir, a edificar una sociedad
que vaya en pro de los seres humanos. Era todo lo que tenía que decirles de momento. Le doy muchas gracias por haberme acompañado y ya estaremos conversando luego sobre diversas cuestiones. Cualquier novedad los mantendré informados y muchas gracias por haberme acompañado hoy. Quien no me siga, por favor, le pido el favor que me siga y que estaremos intercambiando opiniones y conversando en otro momento donde cuente con más tiempo. Muchísimas gracias a todos y todas y bendiciones. Pasen unas buenas tardes, buenas noches o quien esté por otro lado del mundo, buenos días. Un abrazo.